¿Y si no pasamos de cavernícolas a humanos? La ciencia nos dice que la evolución del hombre pasó de seres simiescos a Homo sapiens. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? La teoría de civilizaciones cíclicas nos dice que venimos de un largo linaje de especies avanzadas anteriores a nosotros. Así que los humanos no fueron bestias, ni mamíferos tontos en ningún punto, sino quizás más avanzados que ahora. ¿Tiene esto sentido? ¿Cuáles son las épocas avanzadas que han precedido a nuestro tiempo? ¿Qué evidencia hay disponible para respaldar su existencia? Y más importante, ¿qué pasó con las civilizaciones anteriores? Lo averiguaremos en este nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. ¿Y si no somos los primeros en existir? Imagina esto. Mañana, un cometa golpea la Tierra. De inmediato, nuestras ciudades desaparecen y toda nuestra infraestructura colapsa. En unos pocos miles de años, nuestras torres de cristal se hacen polvo. Adelanta 1 millón de años. ¿Qué crees que quedaría de nosotros? Unas ruinas desconcertantes, quizás un poco de silicio en roca, es un gran quizás. Ahora, imagina qué pensarían los arqueólogos futuros. Para ellos nuestra existencia parecería un rumor extraño e inquietante. Eso es, si acaso somos recordados. Ahora la parte inquietante, ¿y si este escenario exacto ya ha sucedido? Y no una, sino muchas veces, esta es la teoría de las civilizaciones cíclicas. Expliquemos esta teoría alucinante como si tuviera 5 años. Imagina que la Tierra es un gran patio en la playa. En este patio los niños construyen castillos de arena increíbles. Ya sabes, esos altos y brillantes llenos de diseños geniales. Pero entonces, ¡ups!, viene una gran ola y se los lleva a todos. Claro, los niños están tristes, pero tras un tiempo olvidan esos viejos castillos y empiezan a construir nuevos. Los nuevos castillos se ven diferentes, pero son igual de asombrosos. Luego viene otra ola y esto sigue pasando una y otra vez. El concepto de civilizaciones cíclicas es que los humanos no van de cavernícolas a modernos en línea recta. En cambio, la gente del pasado pudo construir civilizaciones muy avanzadas. Incluso tan avanzadas como nosotros, o más. Pero esas sociedades fueron destruidas por inundaciones, volcanes, eras de hielo y otros desastres. Luego, como los niños en el patio, la humanidad empezó de nuevo, olvidando lo que vino antes. Suena muy surrealista, ¿verdad? Pero, ¿y si te mostramos la prueba que respalda esta teoría? Empezando con las historias culturales, cuando profundizas en el estudio de lo que muchos llaman mitos, hallas pistas ocultas. Respecto a esta teoría, cada cultura cuenta la misma extraña historia. Dicen que hubo un tiempo antes, cuando humanos o dioses construyeron maravillas que apenas podemos imaginar. Luego vino fuego, inundaciones o hielo, y todo fue barrido. Toma por ejemplo la Gran Atlántida, hundiéndose en una sola noche. ¿Qué tal el Mahabharata de India que describe máquinas voladoras y armas destructoras de ciudades? También está la civilización maya que trazó ciclos cósmicos prediciendo destrucción y renacimiento. Estaba en diferentes continentes, hablaban diferentes idiomas, pero ¿cómo es que parecen pasar el mismo mensaje? Claro, los arqueólogos descartan esto como mito, pero luego tropiezas con anomalías que no encajan. Las esferas de Klerksdorp de 3.000 millones de años en Sudáfrica, mapas antiguos mostrando la Antártida sin hielo. Templos como Göbekli Tepe, que fue construido hace 12.000 años. Esto fue mucho antes de que se inventara la agricultura o la escritura. ¿Y si estos son rastros dispersos de civilizaciones borradas por catástrofes? Y si es así, ¿qué significa sobre nosotros ahora nuestra llamada era moderna? Textos hindúes dicen que vivimos en el Kali Yuga, conocido como la era oscura de codicia, corrupción y conflicto. El supuesto fin del ciclo, el tiempo final. ¿Suena familiar, verdad? Donde mires, ves guerras crecientes por un lado, confianza colapsando por otro e incluso obsesión tecnológica. Ahora parece menos mitología antigua y más las noticias de esta noche.
Y si los yugas tenían razón, esta fase no termina con progreso, termina con un reinicio global. Ese es el pensamiento escalofriante. Todo lo que conocemos, nuestras ciudades, ciencias, logros, podría ser solo el último castillo de arena ante la ola. Quizás la Atlántida no fue única, quizás los sumerios no fueron los primeros. Quizás cada era del hombre es solo otro intento de un ciclo de millones de años. Así que la pregunta real no es solo, ¿hubo civilizaciones antes de nosotros? Ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces ha pasado esto ya? ¿Y somos los siguientes en la fila? Si crees que nuestro calendario de 12 meses impresiona, la antigua India se reiría de ti. ¿Por qué preguntas? Es porque hay un calendario que todo el mundo ha estado siguiendo sin saberlo. Se llama el calendario Yuga o ciclo Yuga. A diferencia de otras tribus, los sabios hindúes no trazaron el tiempo en siglos. En cambio, calcularon el tiempo en eras que duran cientos de miles de años. Llaman a las eras yugas y se dividen en 4. La primera era se llama Satya Yuga, también conocida como una era dorada. Un tiempo hermoso donde la humanidad está en su cima de espiritualidad y conocimiento. Un periodo donde tecnología y moralidad iban de la mano. Pero cada era que sigue a la era dorada es un paso abajo. Treta Yuga es la segunda era, llamada también la era de plata. Desde aquí, el poder empieza a desmoronarse con grietas de ambición. Aquí los vicios emergen. La era de bronce, conocida como Dwapara Yuga, es aún peor. Este es un tiempo donde la espiritualidad decae, mientras el conflicto aumenta constantemente. Una mirada a la gente en esta era y ves una intensa obsesión material. Y por último viene Kali Yuga, la era de hierro, también llamada la era oscura. Un periodo de corrupción, conflicto y declive imparable. Muy probablemente nuestra era, según la cosmología hindú, este ciclo es ley cósmica. Las civilizaciones nacen, prosperan, se pudren y colapsan. Luego la rueda gira y el proceso empieza de nuevo con la pura Satya Yuga. Entonces, ¿dónde estamos exactamente en esta rueda? Prepárate porque la respuesta no es reconfortante. Hacia el 150 a.C., el astrónomo griego Hiparco notó algo bizarro. Las estrellas no están quietas. Durante milenios, las constelaciones derivan lentamente. Es un movimiento llamado precesión de los equinoccios. Toma unos 26.000 años para que el cielo dé un giro completo. Para la ciencia moderna, es una curiosidad astronómica, pero para los antiguos, este giro milenario era un reloj. Empezando con los griegos, lo llamaron el Gran Año. Por otro lado, los mayas lo rastrearon en su calendario de cuenta larga. Incluso los egipcios alinearon templos a las estrellas cambiantes. Y la cosmología hindú no se quedaron fuera, lo ataron directamente a los yugas, para mostrar cómo las civilizaciones surgen en ciertas alineaciones y colapsan en otras. Algo para pensar. Porque gente supuestamente primitiva rastrearía un ciclo de 26.000 años a menos que creyeran que la civilización dependía de él. ¿Sabían que las alineaciones cósmicas podían desatar catástrofes al final? ¿O simplemente preservaban conocimiento de una era avanzada anterior? Textos hindúes dicen que la era de hierro dura 432.000 años. Pero muchos eruditos arguyen que estamos en su amargo final ahora. Los síntomas coinciden. Cada día vemos corrupción política, guerra sin fin, decadencia moral y a veces hasta tecnología sin sabiduría. ¿Nos suena incómodamente familiar? ¿Y recuerdas ese ciclo del Gran Año? Algunos investigadores afirman que estamos en el mismo punto astronómico, ligado a colapsos previos. Si es verdad, nuestra era moderna podría ser solo otra civilización a punto de ser reiniciada. Esto plantea una pregunta peligrosa. ¿Somos realmente los humanos más avanzados en caminar la Tierra? ¿O solo la última civilización en un ciclo repetitivo? Porque si los textos antiguos aciertan, el tiempo no marcha adelante, está dando la vuelta, y el próximo reinicio ya podría estar esperándonos.
El rey más sabio de la Biblia dijo una vez: "No hay nada nuevo bajo el sol". Aunque muchos interpretan que escenarios, ideas de negocios y otras actividades diarias no son nuevas, pierden el panorama general. ¿Y si el rey Salomón también se refería a la raza humana? Mientras presumimos, pensando en nuestras mentes bombardeadas por ciencia, que somos las mejores versiones humanas, hay un gran chance de que civilizaciones más avanzadas agraciaran la Tierra antes. Una de esas eras avanzadas era la renombrada leyenda de Mu. Aquí se pone interesante. Aunque científicos etiquetan a Mu como mera leyenda o mito, hay pistas cuestionables que nos hacen creer lo contrario. Y todo comenzó en el siglo XIX. En 1926, unos libros curiosos llegaron a las estanterías e incendiaron la imaginación del mundo occidental. El autor, James Churchward. Este soldado británico convertido en escritor lanzó su trilogía: El continente perdido de Mu, Los hijos de Mu y los símbolos sagrados de Mu. Nadie sabía, pero este hombre grabaría para siempre la palabra Mu en el vocabulario de la historia. Churchward no solo especulaba, afirmó tener pruebas que llevó medio siglo, desde sus días de joven estacionado en la India colonial. Mientras servía allí, se hizo amigo de un sacerdote del templo que una tarde reveló un secreto que alteraría el destino del soldado. El sacerdote reveló una colección de tablillas antiguas cosidas al sol y agrietadas por la edad. Pero no eran reliquias ordinarias, contenían inscripciones en un idioma que nadie vivo parecía entender. Bueno, excepto el sacerdote y un puñado de guardianes dispersos por India. El sacerdote lo llamó el idioma Naga Maya, una lengua antigua. Fascinado por las tablillas, Churchward hizo un trato. Si el sacerdote le enseñaba este idioma olvidado, él salvaguardaría y restauraría las frágiles tablillas. Y así comenzó su viaje de traducción, y cuando terminó de traducir la información de las tablillas quedó conmocionado. En su trilogía, Churchward escribió que las tablillas describían el nacimiento de la Tierra, el auge de Mu y una raza de seres conocidos como los Naacal. Esta civilización de Mu floreció hace decenas de miles de años, entre 50.000 y 12.000 a.C., en una tierra más grande que Sudamérica. Increíble. Pero no termina ahí. Al contrario de lo que piensas, Mu no era un puesto primitivo. Era hogar de más de 64 millones de habitantes, organizados en 10 tribus, unidos bajo un solo gobierno y una religión. Su gente construyó 7 grandes ciudades con colonias que se extendían por el globo. Incluso escribió que eran superiores en muchos aspectos a la nuestra. ¿Y en dónde estaba ubicado? Adivinaste. Aquí en la Tierra, en el Océano Pacífico. Según Churchward, Mu se extendía de este a oeste desde las Marianas a la isla de Pascua, de norte a sur de Hawái a Mangaya. No solo la Tierra era vasta en tamaño, Churchward la describió como exuberante y generosa. Una tierra llena de ríos, colinas y llanuras fértiles. Parecía el lugar perfecto para el tipo de habitantes que James Churchward describió. Según él, no eran ordinarios. Eran una raza de humanos divinos que pudieron ser los verdaderos ancestros de la civilización. Antes de darte cuenta, lo que empezó como marcas en tablillas se transformó en una visión de un continente entero y la inquietante sugerencia de que la humanidad vivió vidas avanzadas mucho antes de la historia registrada. Y como reveló Churchward, quizás Mu fue la madre de todas. Claro, no podemos confiar en el testimonio de una persona para solidificar el cuento de que una civilización madre existió. Aquí entran las pistas físicas y los principales indicios de la civilización de Mu son los gigantes de la isla de Pascua. Esta primera pista impactante que apunta a una civilización madre perdida se erige silenciosa en una isla remota del Pacífico. Hablamos de las estatuas Moai de la isla de Pascua. Estos son los guardianes de piedra tallados por el pueblo Rapa Nui entre 1250 y 1500 después de Cristo.
Pero seamos claros, no son estatuas ordinarias. Un vistazo a sus cabezas enormes, 3 veces más grandes que sus cuerpos, y te das cuenta de que algunos constructores no solo tallaban rocas, hacían declaraciones difíciles de ignorar. La más alta de las estatuas, conocida como Paro, se alza 10 metros y pesa unas asombrosas 82 toneladas. Imagina mover algo así sin grúas modernas. Cuando forasteros preguntaron a los Rapa Nui por qué construyeron los Moai, dijeron que las estatuas honraban a sus ancestros. Pero esa respuesta solo enciende un misterio mayor. ¿Quiénes eran exactamente esos ancestros? ¿Y de dónde vinieron? Aquí se pone interesante. La ubicación de la isla de Pascua encaja perfectamente dentro de los límites que James Churchward reclamó para el continente desaparecido de Mu. Entonces, ¿y si los Rapa Nui no eran solo isleños aislados, sino descendientes de los sobrevivientes de Mu? Esa idea voltea toda la narrativa. Piénsalo, ¿por qué una pequeña comunidad en una isla remota intentaría algo tan masivo, tan técnicamente exigente, a menos que replicaran lecciones de una civilización olvidada? Los Moai tampoco se hicieron de cualquier material. Los Rapa Nui usaron toba volcánica, roca suave pero durable de ceniza comprimida, directo del cráter de Ranoraraku, y desde ahí levantaron estos monumentos uno tras otro. Pero aquí el punto clave: tallar los Moai es una cosa, moverlos por millas de terreno accidentado es otra. Y aquí es donde la historia da un giro extraño. Pregunta a los ancianos Rapa Nui cómo movieron los Moai, y darán una respuesta simple: las estatuas caminaron. La tradición oral insiste que los Moai se movieron solos a sus lugares de descanso final. Por imposible que suene, perduró por generaciones. Investigadores modernos Jerry Hunt y Carl Lippo creen que hay verdad en la leyenda. Propusieron que los Rapa Nui usaron cuerdas para caminar las estatuas erguidas, meciéndolas de lado a lado hasta colocarlas. Otros arguyen que rodaron las gigantes sobre troncos, método que habría requerido enorme deforestación. Y luego está la teoría más controversial, la que Churchward favorecía: que los Moai se movieron por poder espiritual. Si las estatuas realmente portaban energía oculta, quizás los Rapa Nui tenían razón. Quizás los Moai no eran solo monumentos, son recordatorios de que sus ancestros eran todo menos humanos ordinarios. Y los gigantes de la isla de Pascua no bastan para probar que hay eras avanzadas recurrentes. Hay otra pista dispersa por el globo. Esta ata los mayores monumentos de la humanidad a la misma teoría cíclica. Y no son otros que las pirámides. Pero antes de hablar de las pirámides, hay otras civilizaciones que jugaron parte en su construcción. Una de estas civilizaciones es la Atlántida. Hacia el 360 a.C., el filósofo griego Platón compartió una historia que aún nos da escalofríos. En sus diálogos Timeo y Critias, habló de una nación insular más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos Estrecho de Gibraltar. El nombre de esta isla era Atlántida. Según Platón, la Atlántida no era un lugar ordinario. Era vasta, rica y deslumbrante. Palacios cubiertos de metales preciosos, canales cruzaban bellamente la tierra y flotas de barcos gobernaban los mares. No paró ahí. Platón describió a la gente como maestros de ingeniería, filosofía y guerra. En resumen, la Atlántida lo tenía todo. Pero la historia se pone interesante. Tras un tiempo, los atlantes se volvieron codiciosos. Empujaron por conquista, poder y dominación. Y según Platón, los dioses habían visto suficiente. Por la rebelión humeante, los gobernantes debieron darles una lección. Así que en un solo día y noche de infortunio, la Atlántida se hundió bajo el mar. Según eruditos, Platón tejía una alegría sobre el orgullo antes de la caída. ¿Pero fue ese realmente el caso? ¿Y si registraba la historia de una civilización otrora grande que la naturaleza misma limpió? Ahora adelantemos unos 12.000 años, hacia 10.800 a.C. La Tierra entró en el Younger Dryas.
Este es un periodo de agitación climática violenta. Las temperaturas empezaron a caer de repente. Capas de hielo colapsaron como edificios de concreto barato. El nivel del mar subió más de 400 pies. Estadísticas increíblemente inusuales. Algunos investigadores incluso arguyen que un impacto de cometa desató inundaciones y tormentas de fuego globales. ¿Te suena? Esto casi coincide con la línea de tiempo exacta que Platón dio para la Atlántida. Y aquí se pone espeluznante. Bajo los océanos, las ruinas siguen apareciendo. Frente a la costa de Japón yace Yonaguni, una estructura de piedra que parece una ciudad hundida. También frente a la costa de India está la legendaria ciudad de Dwarka, ahora bajo el agua. Incluso en el Caribe y Mediterráneo, la técnica sonar revela paisajes enteros ocultos bajo las olas. Quizás Platón inventaba un mito después de todo. La Atlántida era su forma de preservar un recuerdo. Suena como una advertencia final de que incluso las mayores civilizaciones pueden desaparecer de la noche a la mañana. Y si ha pasado antes, ¿qué nos hace pensar que no puede pasar de nuevo? Mientras piensas en eso, ya es hora de hablar del imperio que desapareció de repente. Esta es otra civilización que tuvo un fin absurdo, y esto prueba que la teoría de civilización cíclica podría tener más peso del que crees. El Imperio de Tartaria. Mira los mapas desde los 1500 hasta los 1800. Por más de 3 siglos, mapas europeos mostraron una tierra masiva llamada Tartaria, conocida como Gran Tartaria. ¿Has oído de ella? Estos mapas eran cartas detalladas de cartógrafos franceses, holandeses, alemanes e ingleses, y todos coincidían. Tartaria se extendía del mar Caspio al Océano Pacífico y de Siberia a Asia Central. Algunos mapas incluso la dividían en Tartaria rusa, Tartaria china y Tartaria independiente. Así que aquí la gran pregunta: ¿cómo una civilización tan enorme simplemente desaparece? A mediados de 1800, Tartaria empezó a desaparecer de repente. Libros de geografía dejaron de mencionarla. Atlas borraron su nombre. De inmediato, un imperio que llenó mapas por 300 años no tenía lugar en la historia. ¿Qué pasó con Tartaria? Podemos responder esta pregunta sacando pistas de eventos circundantes. Casi al mismo tiempo que Tartaria desapareció, algo interesante pasó en Europa y América. De repente las ciudades se explotaron con gran arquitectura, edificios de gobierno, estaciones de tren, salas de exhibición, bulevares enteros forrados de cantería monumental, lo que sea. Todos aparecieron casi de la noche a la mañana a finales de 1800 e inicios de 1900. Toma San Francisco, por ejemplo. Tras el terremoto de 1906, la ciudad supuestamente se reconstruyó en pocos años. Y lo hizo con estructuras que aún hoy dejan boquiabierto a los ingenieros. Normalmente, recuperarse de tal devastación habría tomado décadas. Aún así, fachadas de piedra elaboradas y edificios cívicos masivos se alzaron casi al instante. O mira la Exposición Colombina de Chicago de 1893. La llamada Ciudad Blanca se extendió por 600 acres con más de 200 edificios ornamentados, incluyendo el edificio más grande del mundo en su tiempo. Y nos dicen que todo fue diseñado y construido en solo 2 años. 2 años. Hablamos de complejos enteros con domos, columnas y herrajes tan avanzados que aún desconciertan a constructores modernos. Y entonces algo extraño pasó. De la nada, la mayoría de estos edificios fueron derribados inmediatamente tras las ferias. ¿Por qué invertir tanto dinero en construir arquitectura monumental solo para destruirla? A menos que no fueran nuevos. ¿Y si eran edificios tartarianos renovados borrados antes de que se hicieran muchas preguntas? Teóricos de Tartaria señalan otra prueba irrefutable: la gran inundación de lodo. Camina por barrios viejos de Seattle, Nueva York o San Petersburgo y notarás algo raro. Grandes edificios hundidos en el suelo, primeros pisos enterrados, ventanas asomado a nivel de calle. Historiadores oficiales lo llaman desarrollo urbano, es decir, ciudades elevando niveles de calle con el tiempo. Pero investigadores de Tartaria arguyen que la escala es muy grande, muy repentina.
Dicen que una catástrofe global en los 1800 enterró ciudades enteras en lodo y escombros, dejando solo techos y pisos superiores visibles. El subterráneo de Seattle lo confirma también. Distritos enteros fueron enterrados y reconstruidos en terrenos más altos. Patrones similares aparecen mundialmente. Suma esto al momento, justo cuando Tartaria desapareció, y tienes una posibilidad escalofriante. Un cataclismo borró el imperio, y los edificios sobrevivientes se hicieron pasar como obra de alguien más. No termina aquí. Los edificios en el imperio de Tartaria eran tan avanzados que desconcertaron a ingenieros modernos. ¿Cómo una civilización antigua pudo lograr tal hazaña? Si no es que también eran avanzados, esto lo dice todo. Quizás no somos la primera civilización y no pasamos de cavernícolas a Homo sapiens. ¿Y si solo estamos dando vueltas en círculos? ¿Qué piensas? Déjanos saber en los comentarios. Recuerda dar al botón de me gusta y suscribirte al canal para más misterios antiguos. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.